Bueno, tengan un cordial saludo. En este tema de hoy vamos a tratar el concepto de tablas dinámicas en Excel. Para eso ya hemos abierto un archivo previamente que tenemos aquí en pantalla y es una base de datos o una tabla de datos que ha sido, como acabo de indicar, descargada o creada directamente en Excel. Esta tabla de datos se considera una tabla estática, básicamente es la gran mayoría de las veces en Excel siempre trabajamos con este tipo de tablas donde tenemos columnas, en este caso 4 columnas, donde la primera se llama clientes, la segunda almacén, la tercera compras y la cuarta descuentos, y está almacenada en una hoja de nombre ventas. Lo que vamos a hacer es trabajar tablas dinámicas a partir de esta tabla estática o tabla de datos. Básicamente el concepto de tabla dinámica es una tabla de tipo informe que nos permite visualizar todos los datos que tenemos almacenados en una base como esta o en una tabla, y podemos interactuar de manera inteligente con esa información, creando informes de cualquier tipo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la tabla de datos debe ser una tabla de datos completa, que tenga toda la información, que no tenga espacios en blanco para que no nos genere algún tipo de error más adelante. Si de pronto tenemos datos incompletos, sería bueno que se reemplazaran o se verificaran y se completaran antes de comenzar a crear la tabla dinámica. En este caso tenemos la tabla completa, ya la hemos revisado. En esta tabla vamos hasta la fila 91, es decir que tenemos 90 registros de clientes y la línea 1 es básicamente el título. Entonces, para crear la tabla dinámica podemos estar ubicados en cualquier celda de la tabla dinámica, pero antes de comenzar es muy importante analizar la información que está almacenada en la tabla. En este caso ya hemos dicho que tenemos unos clientes. Estos clientes están distribuidos por almacenes. Vemos aquí a un rápido vistazo, tenemos un almacén en el sur, en el norte, en el centro, pero creo que son los tres únicos que aparecen, sí, los estamos verificando. Entonces tenemos información de 3 almacenes. Estos clientes han realizado una serie de compras que están siendo acumuladas en millones de pesos, y cada uno de estos clientes recibe un descuento especial por la compra que realiza. Entonces hay unos clientes que tienen mayor descuento y otros tienen un descuento menor. Entonces ahora sí podemos ubicarnos en cualquier lugar de la tabla estática y vamos a proceder a crear nuestra primera tabla dinámica. Lo primero que hacemos es ir al menú de Excel y buscamos la opción insertar, hacemos clic en ella, y al hacer clic nos aparecen todos los botones, todas las opciones en la cinta de botones de Excel, y podemos ir a el botón número 1 que se llama tabla dinámica. Hacemos clic en este botón y nos aparece una caja de diálogo en donde inicialmente Excel nos dice que seleccionemos los datos que deseamos analizar. Recuerde que el informe que pretendemos crear en tabla dinámica nos va a permitir analizar la información adecuadamente desde diferentes puntos de vista. Aquí automáticamente ya nos aparece la tabla o rango de los datos. Estamos en la hoja ventas, por eso dice ventas, signo de admiración, y luego viene el rango donde se encuentran almacenados los datos, incluidos los títulos. En este caso desde A1 hasta D91, y si observamos bien, este rango está precedido por signos de pesos que ya conocemos nosotros. Indica que es una tabla o rango fijo, que buscamos que no cambie de lugar, que no se mueva, para que Excel genere todo el informe siempre sobre este rango de datos. Si observamos aquí en la tabla dinámica, estamos viendo que toda
la estructura de la tabla se ha resaltado y aparece una línea con guiones o línea punteada que nos indica el rango ha sido bien seleccionado. Luego nos aparece una opción en la parte central de la tabla que dice elija donde deseamos colocar el informe de tabla dinámica. Nosotros vamos a comenzar este primer nivel de tablas dinámicas creando una hoja nueva, por eso la opción que por defecto nos da Excel es la adecuada. Dice nueva hoja de cálculo. Tenemos una opción que trabajaremos más adelante que nos va a permitir crear tablas dinámicas en una hoja de cálculo existente, puede ser esta misma hoja ventas, o si tenemos más hojas previamente creadas las podemos ubicar allí. En este caso no hacemos nada más, simplemente dejamos la opción de nueva hoja de cálculo. Y aquí en la última opción nos dice que elijamos si queremos analizar varias tablas al tiempo. Esto significa que yo puedo tomar varias tablas estáticas o tablas normales como las trabajamos en Excel y hacer una unión para hacer un análisis en una misma tabla dinámica. Esta también es una opción que trabajaremos más adelante. Por ahora lo que hacemos es dejar toda la información como está y hacemos clic en aceptar. Al hacer clic en aceptar lo que ha sucedido es que nos aparece una nueva tabla, perdón, una nueva hoja, que en la parte inferior vemos que se ha llamado hoja 1 y que nosotros podemos de una vez venir a cambiarle el nombre. Vamos a darle aquí sobre hoja 1, vamos a hacer un doble clic para que podamos asignar el nombre de tabla dinámica. Damos enter y nos queda ya nombrada nuestra hoja de tabla dinámica. En la hoja de tabla dinámica lo que observamos básicamente son dos segmentos o dos áreas que se activaron automáticamente. La primera es el área de tabla dinámica, donde nos dice que para generar un informe debemos elegir los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Es decir, aquí es donde vamos a ubicar la información de los campos que estaban seleccionados en nuestra tabla anterior, nuestra tabla estática. Si vamos, él se refiere a la lista de campos y aquí habla de una lista de campos que es la que tenemos en el lado derecho de Excel. En este caso tenemos una lista de campos que me incluye los 4 campos que teníamos en la tabla estática. Vamos a devolvernos a la hoja ventas y observamos que teníamos clientes, almacén, compras y descuento. Y ahora en la tabla dinámica, si regresamos, esos son los 4 campos que nos aparecen en la lista de los campos de tabla dinámica. Clientes, almacén, compras y descuento. Hay algunas personas que inician manejando tablas dinámicas haciendo clic en cada uno de los cuadros de selección. Esta es una manera automatizada en que Excel nos ayuda de alguna manera a crear una tabla, pero él va a ubicar los datos de acuerdo al tipo de campo que estemos manejando y va a ubicar la información como Excel cree que debería estar creado el informe. La mejor opción, la mejor manera es cuando nosotros dominamos el tema y llevamos los campos al sitio adecuado y generamos el informe de acuerdo a la necesidad que tenemos. Observamos que en esta parte ya sabemos que aparece la lista de los campos, pero encontramos que nos aparece en la parte inferior de los campos de tabla dinámica 4 segmentos o 4 áreas. Estas áreas se llaman filtro, columnas, filas y valores. En estas áreas es donde nosotros vamos a arrastrar. Observen que aquí nos aparece el mensaje que dice arrastre los campos a las áreas siguientes. Entonces voy a explicar brevemente para tener como un tip muy claro de qué campos se deberían llevar a cada uno de las áreas o segmentos y de esa manera poder llevarlos o arrastrarlos de acuerdo a la necesidad. El segmento o el área de filtros corresponde básicamente a aquel o aquellos campos principales de nuestra tabla y que nosotros podemos identificar que nos permita
filtrar de alguna manera o clasificar de alguna manera nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, el tema sería muy claro si analizamos los 4 campos que tenemos acá: clientes, almacén, compras y descuento. Podríamos decir o deducir básicamente que la información la podemos organizar por almacén, es decir, que nuestros clientes se vean filtrados por almacén, queriendo esto decir que el campo de filtro que deberíamos utilizar debería ser el campo almacén. Pero esto, repito, tiene muchos análisis dependiendo de la necesidad que tengamos en generar nuestro informe. Entonces simplemente podemos resumir que al segmento o al área de filtros llevamos aquellos campos que nos van a permitir clasificar o categorizar a los datos de nuestra tabla dinámica. Luego analicemos columnas y filas. El segmento columnas nos va a permitir organizar la información, como su nombre lo dice, por columna. Vamos a hacer un ejemplo ahora para que sea más práctico, mientras que el segmento de filas hace el caso contrario y nos muestra la información por filas. Voy a hacer el procedimiento para que lo veamos y sea mucho más claro el ejemplo. Vamos a filtrar la información por almacén. Para eso hago clic en el campo almacén y arrastro hacia el área de filtros. Lo que observamos es que en la parte superior, exactamente en la celda A1, nos va a aparecer el campo almacén, y en B1 aparentemente nos está mostrando los 3 almacenes para hacer un filtro de búsqueda. Por ahora tenemos solo filtrada la información. Vamos a tomar el campo o columna clientes y lo vamos a arrastrar al segmento de columnas. Y lo que va a suceder es lo que explicaba anteriormente de manera teórica. Lo que observamos es que en este caso, recuerdan que en la tabla, en la hoja ventas, perdón, si nos devolvemos, nos registran 90 clientes. Esto significa que nuestra tabla dinámica en cada columna nos ha ubicado en un cliente por cada columna, lo que significa que tendríamos que deslizarnos hacia la derecha hasta la columna 90, que vendría a ser en este caso la columna CM o CL, donde aparece el último cliente, y en la CM aparece un total general. ¿Sí? Entonces, esta manera sería muy difícil o compleja analizar la información, porque los clientes, repito, van a salir uno por columna. Si por el contrario tomamos a los clientes de donde estaba en columnas y lo arrastramos al segmento, al área de filas, lo que observamos es que la información ahora se va a mostrar un cliente por cada fila, que es lo que básicamente podemos deducir o interpretar que hace el área o segmento de filas. El campo cliente nos lo va a mostrar uno por fila. De esa manera podemos analizar que en este caso nos queda mucho mejor llevar el campo clientes a filas para que la información quede bien segmentada o categorizada. ¿Ok? Para explicar el último segmento o área voy a utilizar el campo compras. Como ya analizamos en la hoja de ventas, voy a regresar. El campo compras es el que maneja los valores. En este caso hablamos de valores en pesos, y el campo descuento tiene unos valores pero expresados en porcentaje. La intención es que en el campo de compras, como representa unos valores, lo que vamos a hacer es llevar compras hacia valores y observar en la tabla dinámica lo que sucedió. Automáticamente observamos que cada cliente muestra o visualiza la compra que ha recibido o que ha realizado mejor cada uno de ellos, y al final ya automáticamente la tabla dinámica me está mostrando un total. Estos valores los vamos a poder manejar, formatear, ponerle símbolos de monetarios
o darle otro formato de millares. Por ahora lo que estamos haciendo es mirando cómo se comporta la información o los campos al arrastrarlos en cada una de las columnas. Lo mismo podemos hacer con el campo descuento y lo llevaríamos debajo del campo columnas y automáticamente ya el campo descuento empieza a aparecer en la tabla dinámica. Podemos observar que cada uno de los campos, y esto lo vamos a mejorar en el próximo video, tiene automáticamente le aparece el título o el prefijo suma de. Esto significa que Excel automáticamente en una tabla dinámica, cuando utilizamos un campo de tipo valor, genera una operación matemática de suma y por eso permite que al final se estén totalizando, en este caso, tanto las compras como los valores de porcentaje. Aquí podemos hacer más adelante el ajuste para que no nos sume los descuentos o nos los muestre realmente con el formato original, que es en signo de porcentaje. Bueno, por hoy en este video vamos a tratar únicamente cómo distribuir la información en los segmentos de área para que podamos hacer la práctica y repetir utilizando esta misma base de datos o cualquier otro ejemplo y generar la información. Por último, antes de terminar este video, podemos observar que el campo de almacén filtro, al dar clic en la lista desplegable que dice todas, puedo escoger, por ejemplo, el almacén del centro y al darle a aceptar, él ya nos está mostrando solamente los clientes que corresponden al almacén del centro. Y al dar clic y seleccionar ahora el almacén del norte y aceptar, nuevamente nos está filtrando la información por estos clientes. Lo mismo sucede con el almacén del sur, siempre van a cambiar y vamos a observar que los valores cambian y los clientes también se filtran. Es todo por hoy en este video. Repito, en los próximos videos vamos a explicar cómo darle formato y cómo organizar los campos de la tabla dinámica de otra manera. Ok, hasta luego.